Hola, buenas tardes a todos desde la librería Merienda de Letras. Hoy estamos muy bien acompañados. Si pudieran ver la cámara por el otro lado, tenemos la librería llena. Y estamos con Juan Venegas. Juan Venegas ha escrito esta maravilla que se llama Segunda Juventud. Y vamos a charlar con él porque además ha tenido la deferencia de hacer su presentación en Badajoz en nuestra librería. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Muchísimas gracias por Bueno, estar aquí. deferencia notando que es donde nací yo en Badajoz, entonces tampoco. Es verdad, es verdad. Juan, te presento. Eres doctor en física por la Universidad de Edimburgo. Anteriormente te licencias en física en la Universidad de Granada. Madre mía, madre mía. Recibes un premio fin de carrera. Durante tu investigación doctoral realizas un máster en cine. Y es el punto, digamos, de partida para dedicarte a una labor como guionista. Comienzas a escribir y a dirigir cortos. Y muchos de tus cortos, o algunos de tus cortos, reciben premios. Premios que además luego la Sociedad de Cine de Edimburgo proyecta en el Festival de Cine Español de Escocia. ¿Vale? Algunos reciben honores, otros reciben una bufetada y un... Bueno, pero Vamos a quitarlo en medio, que no se vea esto mucho. de todos se aprende en esta vida. Claro que sí. La obra, vamos a hacer no vamos a destriparla, pero vamos a hacer un pequeño resumen. La historia gira en torno a Luciano, quien a sus 29 años se encuentra disfrutando de una vida adulta en Edimburgo. Tras una pelea, despierta en la Granada del 96, concretamente en Almuñécar, un pueblo de Granada, a la edad de 9 años, con la conciencia del adulto de Escocia. Todo esto tiene una pinta suculenta. En medio de una sociedad que funciona bajo su propia lógica, con la amenaza constante de un manicomio y mucha violencia. A ver, ¿cómo es Luciano? ¿Cómo nos lo presentaría? Pues Luciano es una persona, primero, muy andaluza, ¿no? Muy arraigada en lo que es la cultura del sur de España. Y a mí siempre me gusta elegir un personaje que sea el más apropiado para la trama y el menos apropiado al mismo tiempo, ¿no? O sea, es el más apropiado porque es una persona que sabe mucho de sueños lúcidos, ¿no? Sueños lúcidos es ese momento de tu vida en la que estás soñando, ¿no? Y estás muy agobiado porque te está persiguiendo tu perro. Y dices, ¿por qué me persigue mi perro? No sé. Y de repente dices, si yo no tengo perro, hermano. Y entonces te das cuenta de esto, es un sueño, aquí no cuadra algo, ¿no? Entonces llega un momento en que alguna gente sabe, en vez de despertar del todo, sabe manipular el sueño y controlarlo, ¿no? Entonces, ese conocimiento de Luciano enriquece mucho lo que es la exploración de la nueva realidad, ¿no? Porque, claro, tú imagínate que de repente tienes 9 años, de repente te despiertas en 1996 y dices, no puede ser, mi vida era la otra, ¿no? Imagínate ahora que vuelve a esa época. Y por otra parte, es la persona menos apropiada, la que más dificultades va a tener para adaptarse, porque es una persona muy independiente, muy vividora, que le gustan las fiestas, le gusta la droga, y tú imagínate ahora el panorama con 9 años en su casa, encerrado, y su madre diciendo, ¿dónde vas? A las 9 de la noche. Entonces, ese es el tipo de personaje. Madre mía. Interesante. ¿Cómo gestionas esa vuelta a la realidad? ¿Cómo gestionas el presente de un adulto en Edimburgo y el niño de 9 años, como has dicho tú, ¿dónde va? ¿Cómo gestionas? Porque eso me parece un ejercicio de escritura bastante difícil. Sí, pues yo siempre miro un poco, o sea, siempre me gusta preguntarle a las personas, ¿no? ¿Qué harías tú en esta situación, ¿no? Pero vamos, yo creo que la primera reacción de todo el mundo es entrar en pánico, ¿no? O sea, se te ha ido tu vida entera, ¿no? Tu concepción de la realidad y ahora de repente tienes que volver, ¿no? Has retrocedido 20 años en todos los aspectos. Lo primero que haces es llevarte la mano al teléfono y dices, voy a buscar, y dices, ¿qué teléfono vas a tener en 1996? ¿No? Y luego, claro, luego dices, bueno, esto hay que empezar a dar la vida otra vez, no pasa nada. Pues todos los temazos, reggaetón incluido si hace falta, lo componemos otra vez y aquí nos hacemos famosos, ¿no? Todos los libros que me leí los puedo escribir, todas esas cosas que no se han inventado. Además que llega al punto que no es solo lo que venga después de 1996, son todas esas cosas que él no ha conocido hasta 1996. Si aprendió algo en el 2000, aunque fuera del siglo XVIII, ya no existe porque ya lo aprendió dentro de su sueño, ¿no? Eso es una realidad nueva. Pero descubre que hasta la armonía del piano es diferente, hasta las notas suenan un poco diferentes, entonces es una realidad muy parecida a la nuestra,
pero con algunos cambios que es lo que le dificultan esa adaptación, y por eso hay una novela en la que tiene que adaptarse de nuevo. Madre mía, yo veo Juana Julián, precioso para leer, dificilísimo para escribir. Sinceramente me tienes asombrada. El amor es un protagonista más en tu novela. ¿De qué manera afecta al desarrollo, a la evolución de los personajes, Pues mira, como personaje mismo? sí, el amor no es solo como una parte de la trama, sino que además es como una parte del elemento de realismo mágico que tiene la novela. Como hemos establecido, la realidad de ahora es diferente. Entonces, yo no sé, yo es que veía mucho Sensación de Vivir con mi hermana cuando era pequeño. Entonces yo esas tonterías, ¿no? De, ay, es que el amor de tu vida cuando lo conozcas, ¿no? Me las creía, ¿no? Entonces Luciano se las cree un poco también. Entonces lo del amor de tu vida es como una regla social, es una ley natural, ¿no? Que la madre le dice, no, es que eso es así. Tú tienes un amor de tu vida, como dicen en mi pueblo, el que esté de Dios para ti, ya está. Entonces, Algo que tiene que ir a Ferdey o alguna es cosa de así. esa. Es como, no, pero es que a mí me gusta relaciones abiertas. ¿Qué dices, niño? Tú tienes el amor de tu vida, cuando te lo conozcas, nos la presentas y ya está. Y es así, por ley natural. O sea, hay algo que él no entiende, que en algún momento, pues hay un amor de mi vida, pero como lo distingo a los demás, no lo sé. Pero ya está como integrado en la trama, digamos, de ciencia ficción o de realismo mágico de la sociedad. ¿Qué ha motivado el tema de la novela? ¿Cómo te dio por escribir casi dos realidades paralelas, ¿no? Porque Sí. Pues mira, es curioso que estoy viendo ahí en la estantería una novela que se llama Submarino, que hicieron una película también, ¿no? Y sé que no soy el único que piensa, de repente vuelve a pensar cuando tenía 20 años, cuando tenía 30 años, si yo me hubiera ido con esta persona, si yo hubiera cogido este trabajo, si le hubiera hecho caso a mi madre a los 22 años y hubiera hecho oposiciones. No ese tipo de pensamientos que tiene todo el mundo. Y aunque muchas veces se mira hacia el pasado de forma nostálgica o de forma con lamento, ¿no? De decir, ¿por qué hice yo eso? A mí me gusta mirarlo con humor a veces, ¿no? Eso es muy importante, Juan. Claro, yo con 15 años, que como todavía creía en el amor de mi vida, no me lo había quitado, me fui con mi rosa de San Valentín y mi historia de amor, que se llevaba a la niña que me gustaba. Entonces iba de camino al instituto y de repente aparece la persona como más aleatoria, una persona de la clase con la que yo no interaccionaba, ¿no? Además era de otro grupo, una persona así muy de lo guay, que no tenía nada que ver conmigo. Y entonces le dije, sí, es que le voy a llevar la rosa esta. Y dice, ¿qué? Dice, ¿esa guarra? Dice, ni se te ocurra. Dice, mira, Juan, yo te doy 5 euros, tú tiras la rosa al contenedor y ya está. Pero por favor no le dé eso, no le haga como ese honor. Digo, no, y claro, yo obviamente no le hice caso, ¿no? Pero a veces mirando atrás digo, qué bien me habría ido la vida si yo le hubiera hecho caso a ese hombre, ¿no? O sea, a veces la persona más inapropiada te da el consejo que necesita y a los 20 años te das cuenta y dices, ¿qué razón llevaba ese hombre? Pero me encanta que sea con ese sentido del humor, porque Claro. Ya la realidad yo creo que nos da muchos batacazos y muchos guantazos a lo largo del día y te apetece cuando te pones a leer algo que te sonría, ¿no? Que digas, joder, Claro. qué bien. En la novela veréis que hay como temáticas muy fuertes, ¿no? A mí me gusta llevar las cosas al límite, no me gusta hacer las cosas a medias, ¿no? Me gusta explorar todas las posibilidades. Pero siempre el tono de fondo es con bueno, si no humor, por lo menos con esa actitud de decir, la que me ha caído, hermano, ¿no? Esto de contarlo en el bar, de decir, te digo yo que estaba yo en 2016 en Edimburgo y ahora estoy aquí. Entonces ese tono le va dando. Mucha gente al principio se cree que es una novela humorística, digo. Hombre, tampoco te pases, ¿no? Te han quitado 20 años de tu vida. Yo no sé la gracia que tiene eso, ¿no? Entonces, por ahí va. ¿Ha requerido la novela en alguna ocasión, o bueno, me imagino que una novela así, una investigación, una indagación, los sueños? ¿Cómo te has metido tú en todo este tema? Pues un consejo que le da a mucha gente cuando escribe, ¿no? Es que aprenda un poco de psicología, como parte de las herramientas que tienes que tener para entender cómo van a reaccionar los personajes. Entonces yo en un curso de psicología aprendí algo de la teoría de sueños, y la que está de moda ahora es una cosa muy sencilla, se llama activación y síntesis. Que básicamente, tú imagínate que mientras estás soñando, se te activan
distintas zonas del cerebro, ¿no? Por ejemplo, un gato, un avión y un micrófono, ¿vale? Pero el cerebro está como acostumbrado a darle sentido a todo, aunque no lo tenga. Entonces tú cuando te despiertas lo visualizas, vale, estaba soñando con un gato cantando en un avión, ¿no? Como que lo juntas todo. Ya está. Entonces es como la idea, ¿no? Como que se activan distintas zonas del cerebro y luego el cerebro lo sintetiza todo. Pues aquí un poco el proceso de deconstrucción, ¿no? O sea, esos 20 años de sueño, su sueño es nuestra realidad. Entonces dice, todas estas cosas que han pasado, ¿no? Ahora hay un nuevo mundo, pero hay algo en este mundo real que ha inspirado ese sueño, ¿no? Y lo está. Entonces, claro, a veces se lía mucho, por ejemplo, con la historia de nuestro mundo y la historia del mundo nuevo. Y entonces, por ejemplo, la toma de la Bastilla no existe. Este mundo lo que existe es la toma de la pastilla. Entonces le preguntas, ¿qué es la toma de la pastilla? Hombre, fue cuando Napoleón intentó tomar el control de Francia, pero viéndose rodeado del ejército de Luis XVI, pues se tomó una pastilla de veneno para que no lo pillaran vivo, ¿no? Entonces esa es la historia paralela. Entonces, ¿cómo se van juntando las referencias? Y esa información, bueno, has dicho que que Sí. hiciste un curso de psicología. Mm. Te apuntaste en más cursos, te metiste en internet, por supuesto me imagino que como lector te meterías en una biblioteca. ¿Cómo fue? Sí. ¿Por Pues, dónde empezaste a tirar el hilo? pues son como todas las cosas que has dicho y luego aparte como a mí me parece que la parte de autoconocimiento también la necesita, ¿no? Necesita vivir y saber reflexionar sobre la experiencia que tiene, ¿no? Muchos escritores dicen, ¿no? Que igual que una vida no vivida no merece la pena contarla, una vida no reflexionada tampoco, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando estaba en Edimburgo, vi pasar por la calle y veo test de personalidad gratuito. Y digo, esto me interesa. Planazo. Para esta tarde no tengo nada que hacer. Mi frase comodín es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y llego, me tienen ahí un test de 200 preguntas. Pone Oxford Capacity Analysis. Hombre, esto de Oxford, esto es calidad. Esto es calidad. Eso es bueno, eso es bueno. Sí. ¿Qué es de Oxford? Me han enseñado a mí que esto es bueno. De 1 a 5, ¿cuánto te gustan los deportes de riesgo? 3. ¿Cómo de friki eres? 12. Y así lo van marcando, ¿no? Y me llega, claro, te lo pasan por la máquina, y me llega la voluntaria con una grafiquilla y el test, y me dice, mira, tienes mucha curiosidad intelectual, que está muy bien, pero a veces puedes ser un poco temperamental. Y yo, tío, te voy a dar una hostia. Dice, Perdona, ¿cómo te dices? pero no te preocupes, porque ¿sabes lo que puede ayudar? La cienciología. Y entonces ya, bueno, me pusieron un vídeo ahí de todo el mundo curándose cuando pensaban, cienciológicamente, ¿no? Que es más fuerte. Y yo vi aquello, digo, me voy a salir de aquí, que ya está bien de explorar, digo, me van a cerrar la puerta por fuera y ya no va a tener gracia. Está increíble, ¿eh? Bueno, una vez que ya has recibido toda esa información, ¿cuál ha sido Míralo. el proceso de escritura? Míralo. Pues mira, a mí me gusta, yo cuando digo me voy a poner a escribir, de verdad, no escribo durante los 10 primeros meses, nada. Perdón. Entonces, lo que hago es que yo voy apuntándolo todo, ¿no? Se me ocurre una escena, la apunto. Se me ocurre un personaje, lo apunto. Y entonces cuando tengo una escena sólida, de decir, esta escena es la primera vez, por ejemplo, que Luciano va al colegio, con 9 años, y que conoce a la maestra de toda la vida, que le está poniendo cuentas en la pizarra, digo, esa escena tiene que estar. Digo, pues ya está. Y así voy llenando. Y lleno la pared. Puse 180 posts para la novela esta, ¿no? Tú imagínate, claro, que alguna noche... ¡Qué maravilla! Claro, daba la vuelta a la pared. Pero claro, llegaba una muchacha allí que la había conocido en el bar y entraba y el momentillo ese de decir, "Hostia, ¿dónde me he metido?". O sea, se le veía la sangre angustia, abandonando ¿no? la cara, angustia. había un Lo momentillo, siento. luego ya le explicaba, ¿no? Y ya sí. Pero eso, entonces me gusta mucho visualizar la novela. Además es más entretenido, te saca del ordenador un poco, te obliga a hacer algo físico para solidificarlo un poco más. Y entonces, Lo claro, vas voy colocando. moviendo, digo, estas 5 escenas las puedo poner en un capítulo, este capítulo va a llevar a este y así lo ordeno todo. Y entonces antes de escribir la primera palabra de la novela tengo todo, digo, ya sé dónde va a acabar, no me gusta escribir finales que no sean
apoteósico, yo en los finales lo doy todo, entonces voy construyendo para que llegue a un final grande y luego ya digo, ya sé que va a funcionar, entonces lo escribo. Te iba a decir, respecto al final, ¿dejas que el lector participe o lo cierras totalmente? A mí me gusta más cerrar. A mí me gusta que si lo dejo abierto, sea porque yo lo sé exactamente lo que pasa, pero quiero dejarlo abierto. No por, ¿Para qué? no por desconocimiento. Ya. Entonces, curiosamente, yo esta la cerré, es decir, este es el final, me mantengo ahí. Pero parece ser que alguna gente lo interpreta diferente. Entonces, Eso es lo pues, bonito, ¿no? me quedo con de eso. los lectores. Claro que sí. ¿Qué obras han influido a la hora de escribir Segunda Juventud? Pues mira, bebe mucho, aunque sea muy andaluza y, bueno, toques extremeños también tiene, del realismo mágico sudamericano. Entonces se parece mucho, sobre todo a Has leído entonces mucho de... 100 años de soledad, Ah, que me encanta, que es una me maravilla, gusta. ¿no? Sí. Y que además son de esos libros que cuando lo lees, entiendes por qué es tan famoso, ¿no? De verdad es una maravilla. Y también un poco de Isabel Allende, de Laura Esquivel y todo eso, ¿no? Eso a nivel de estilo, a nivel de trama. Pero luego el concepto, ¿no? De volver atrás en el tiempo 20 años es muy de películas de ciencia ficción. Casi más de película que de libro, ¿no? Entonces bebé de obras como 12 monos, Origen. Hay una serie muy buena británica que se llama Life on Mars, que la rehicieron en España como La chica de ayer. No me suena. No tuvo tanto bombo. Life on Mars fue como algo muy, muy sólido. Y por ejemplo, eso lo disfruté mucho viendo y tiene mucha importancia. Y ya lo último, digamos, porque el contexto es ciencia ficción, pero la historia es de un chaval que va creciendo, ¿no? En esta nueva sociedad. Veo mucho de historias como La sombra del viento, ¿no? En esa, digamos, época de crecimiento hasta la adolescencia, con ese toque oscurillo de fondo. Harry Potter, aunque sea muy popular, sirve mucho para ver la evolución a lo largo de los años y ese tipo de cosas. Es que, a ver, yo he escrito también sobre la novela. Yo tengo un cuento de que la niña vuelve otra vez hacia atrás y me está quedando como un paja. Pero claro, no tiene sentido. O sea, habiendo nacido en Badajoz, ¿qué influencia? Porque estás hablando, Sí. bueno, de las muñecas y tal. Claro, claro. ¿Qué influencias tiene nuestra tierra o qué recuerdos has plasmado en tu novela? Pues esa es la primera vez que me lo preguntan. Voy a ver si los he explicado más o menos. Yo creo que a vosotros sí, porque soy de Badajoz. La terminación ino para los diminutivos, ¿no? Sí, Chiquinino, gatino, todo eso, que claro, en Andalucía no se usa, ¿no? Sería gatito, perrito, tal. Pues la aplicación es que hay un tipo, el psicólogo, además que es el que continuamente le analiza, ¿no? Que se llama Argento, entonces obviamente es argentino. Y entonces, claro, habla con acento argentino, pero es de Badajoz. Entonces tú imagínate, todos los pacenses ahora hablan con acento argentino y tienen la cultura argentina, y Argentina, el país, ha desaparecido. Porque no lo oyó hasta los 9 años, entonces todos los países que no ha oído hasta los 9 años han desaparecido. Entonces Argentina está como concentrada en Badajoz y el país se va a enfriar. Y bueno, el personaje ese es fundamental porque es como una persona que siempre le limita lo que puede hacer y cómo se mueve la sociedad. Bueno, yo creo, aquí pienso que tú has disfrutado mucho escribiendo, se te nota cuando estás contando la novela, se te ve como a la hora de expresarla brota esa alegría del hijo, pero ¿cuál ha sido el proceso? ¿Cómo lo has vivido tú? El proceso de escribir, porque hombre, escribir una novela son muchas horas, es un trabajo. Sí. Entonces, me imagino que no habrá sido todo fácil, no ha habido algo que se te ha quedado ahí, que no te salía, como... Sí, pues yo creo que lo más duro fue coger la rutina, ¿no? Crear el hábito de escribir, ¿no? Teniendo un trabajo a tiempo completo. Yo me acuerdo, por ejemplo, que muchos días de la semana, cuando estaba en Escocia, eran ir a trabajar 8 horas, luego iba al gimnasio porque quería moverme un poco, hacía la cena en casa, y luego de estar viendo una serie a las 9 de la noche, cortar la mitad del capítulo y decir, me tengo que ir a escribir. Y a las 9 de la noche, después de ese día, escribir 2 horas. Cosas así bastante duras.
pero poco a poco, pues, Disciplinarte. claro, estoy haciendo y afortunadamente con esta idea de primero hacer los posis, primero moverte un poco, ¿no? Que estás ahí Pero con eso has disfrutado. Porque con se eso te ve. disfrutaba, claro. Entonces, eso, ¿no? Te facilitaba mucho el generar el Pero hábito de de todo el escribir. proceso, Juan, Sí. ¿cuál ha sido el más gratificante? La investigación, Sí. la redacción. A mí lo que más me gusta con diferencia es en la reescritura, porque siempre te aconsejan de una vez que lo has escrito, déjalo un par de semanas, cajón, en el meses, cajón, y sí. si quieres en el cajón, y luego con una perspectiva fresca lo vuelves a escribir. Y de estar releyéndolo después de un mes o dos, y de estar partiéndome de risa yo solo. Guay, Y claro. digo, claro, y es un poco egocéntrico, ¿no? Es decir, te estás riendo con tu propia broma, pero mira, me tenillaba yo en mi cuarto solo y digo, bueno, esto no le hace daño a nadie y qué bien me lo estoy pasando. Qué guay, qué guay, qué guay. Pues yo creo que hasta aquí podíamos dejar la presentación, si tienes algo más que Perfecto. añadir. Y luego me gustaría que abriéramos un debate, ¿no? Que si queréis, os estoy tuteando a todos, si queréis preguntarle cualquier cosa a Juan, pues ruegos y preguntas. Bueno, yo voy a preguntarte, Sí. ¿cuánto tiempo has tardado en hacer la obra? Desde que lo pensaste hasta que ya estaba en mesa, hasta que ya la tenías ya para publicar. Sí, pues mira, yo creo que hubo unos 3 meses iniciales en los que me dediqué a asegurarme de que nadie había escrito algo parecido, ¿no? Que era, tenía esa originalidad, ¿no? Por saber un poco qué han hecho los demás para hacer algo diferente, ¿no? Entonces, en ese periodo fue un poco duro, porque además no tenía el hábito tan construido. Y eso fueron 3 meses, ¿no? Básicamente ves cosas de viaje en el tiempo, de la película Big, de Tom Hanks, por ejemplo, que lo hace un poco a la inversa, pero no había nada. O sea, básicamente la idea de todo es un sueño normalmente viene al final de la historia, ¿no? Y ya se acaba. Entonces a mí me interesaba mucho, no veo ninguna película o libro en lo que todo sea un sueño sea capítulo 1. Y ahora empezamos otra vez. Entonces, eso fue asegurarme. Y luego fue 2 años el proceso de prepararla, escribirla, recibir feedback y revisarla. O sea, 2 años y 3 meses fue el total. ¿Y eso porque le ayudé yo? Si no, todavía no lo había escrito. El nombre de Segunda Pero el Manolo Juventud, ¿sabes también. qué me Sí. había imaginado? Manolo, Que más tu que padre tú. te había contado Manolo, historias de nuestra juventud Sí. y como que ahora retornaba otra Segunda Juventud y me había imaginado que pudiera ir de eso. Me ha Claro. llamado la atención y me ha gustado mucho como lo ha planteado, muy bonito. Sí, es Estoy que deseando leerlo. el título, la verdad es que costó un poco, además, luego hubo gente que no le cuadra, porque la expresión segunda juventud, ¿no? Se refiere más a una persona mayor que vuelve a empezar a vivir. Entonces, a veces eso despista un poco a la gente. O sea que a lo mejor la otra opción del título que me gustaba era Despertar al ayer, ¿no? Porque está una bien. persona que vuelve y tal, pero lo pasé así un poco por la mente colmena, ¿no? Por Facebook. ¿Qué os parece estos títulos? La gente, no, segunda juventud, digo, bueno, pues ya está. Además me gusta mucho porque es literalmente lo que pasa en el libro, ¿no? Me gustan los títulos así claros, ¿no? El maestro de Grima, pues ya está. El capitán a la triste, muy bien, todo muy claro. Además que yo vengo de un mundo de los cortos en los que a veces a la gente se le va un poco la imaginación, ¿no? Yo me acuerdo de uno, por ejemplo, que estábamos escribiendo y el corto era sobre una pareja que estaba pasando por problemas y yo quería decir algo sobre él, ¿no? El disconfort, la incomodidad de esa situación y ponerlo en el título. Y saltó una 28 grados. ¿Qué 28 grados? Dice, sí, porque la Wikipedia dice que 28 grados es el límite de la zona de confort térmica del cuerpo. Y digo yo, me parece que eso no se entiende, no tiene nada que ver con lo que está pasando. Llegó, hoy me encanta 28 grados, llamo a mi madre y le encanta 28 grados. Pues se quedó con 28 grados y digo, nunca más estos títulos así tan etéreos. Sí. Juan, ahora que te oigo hablar, ¿qué hay de esa experiencia tuya como guionista, como Sí. Creador de cortos en el libro? Pues
Porque eso es directamente, un bagaje, sí, ¿no? directamente se quedó un capítulo sobre el cine, pero eso es amor al cine, no es por, Sí, sí, porque veo. no es por otra cosa, ¿no? O sea, que podría haber venido de otra forma. Es apreciación del cine más que él se meta a hacer los cortos. Lo que pasa que sí va mucho en la metodología de cómo yo lo escribí, ¿no? Por ejemplo, lo de los posi es un método muy común, muy popular entre los guionistas. Entonces, muchas veces la gente cuenta la historia de Scott Fitzgerald, el autor del Gran Gatsby, que en algún momento se puso a escribir guiones de cine, ¿no? Y el hombre estaba perdido, porque tenía mucho dominio de la palabra, pero hay como que conducir la historia, la trama hacia adelante, ¿no? Es lo que llamaban la fontanería de la historia, ¿no? Esto no es que quede así una fuente precisa, esto es que fluya, ¿no? Entonces, claro, Scott Fitzgerald con la fontanería no podía. Yo soy muy fontanero de la historia. Me gusta que eso fluya, que haya un interés, que haya un conflicto, me gusta explorarla hasta el máximo y luego sí, luego la revisto todo lo posible de un lenguaje bonito, ¿no? Y sobre todo, yo creo que voy mucho a la emoción. Pero eso sí se verá, ¿no? Que cada capítulo hay un cambio, cada capítulo hay una evolución y aparte la trama va muy hacia adelante, se recarga mucho hacia el final y todos los elementos se responden al final. Entonces eso sí lo he heredado en el buen sentido de los guionistas. Sí. ¿Alguna pregunta más, señores, señoras? Pues muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Y ahora, si aquellos que quieran, Juan está dispuesto a firmar ejemplares, ¿verdad, Juan? Claro que sí. Bueno, no se puede.